La armadura de Dios. Hoy veremos la espada y la oración. Efesios 6, versículos del 17 al 20. Llegamos a la sexta y última prenda de la armadura que el soldado de Jesucristo debe vestir. La espada del Espíritu. Un soldado sin espada hace el ridículo. Por lo menos así se vería un soldado romano. De la misma manera, un soldado de Jesucristo sin el conocimiento de la palabra de Dios y la destreza en su uso es visto por Satanás como si se vistiese con un traje de soldado romano, sí, pero de carnaval. Le da risa ver que vistes una coraza de plástico y una espada de cartón. No es muy digno de un soldado, de verdad. Dice Juan en Apocalipsis 12, versículo 9 y 10, que Satanás engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra y que sus ángeles fueron arrojados con él. Dice también de él que es el acusador de nuestros hermanos. O sea, no solo engaña al mundo entero, sino que acusa a los cristianos. Es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Pero justo después dice de ti y de mí, o sea, de nuestros hermanos, de sus hermanos, que ellos le han vencido, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y también que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todos aquí tenemos claro que la victoria, nuestra victoria, viene de manos del Cordero, porque por fe en su sangre derramada en la cruz, somos hechos hermanos suyos, de Jesús, y Dios nos ve como le ve a Él, justos. Pero acabamos de escuchar a Juan en Apocalipsis, que también vencieron por medio de la palabra de su testimonio, y del testimonio, y algo más, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Bien, lo sabemos, pero la base sobre la cual obtenemos la victoria frente a Satanás es, sin duda ninguna, la sangre derramada del Cordero. La sangre derramada del Cordero. Pero hay dos huellas, hay dos pruebas que nos hacen saber si eso ha sido real en nosotros. La primera, que proclamamos, que enseñamos, que mostramos el Evangelio y que además sabemos hacerlo. Esto es lo que significa la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio se refiere a que peleamos, y que peleamos con una espada que sabemos usar. Lo que nosotros decimos, nuestro testimonio, armoniza perfectamente con la palabra de Dios. De hecho, nuestro testimonio debiera ser siempre la palabra de Dios. Y junto a esta primera prueba que nos indica si hemos recibido por fe la victoria de Cristo en la cruz, y que es el uso diestro de esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, viene una segunda. Menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. No queremos morir, ni mucho menos. Tampoco somos insensatos ni estamos locos. Lo que esto quiere decir es que sabemos cuál es el precio que podríamos llegar a pagar por ser fieles a la palabra con la que nos defendemos. Eso es lo que significa. La palabra de Dios es un arma poderosa en manos de un cristiano, porque con ella derrota a todos sus enemigos, ya sea el diablo o ya sean nuestras pasiones. Y un buen soldado de Jesucristo menosprecia su vida aquí antes que dejarse doblegar por el enemigo y sus mentiras. Así pues, valientes del Señor, versículos del 14 al 20, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y tomad también, como veremos hoy, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Primera parte, la espada del Espíritu.
Dice así el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, y lo que vamos a ver hoy, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es una espada? Bueno, como ya hemos dicho, llegamos a la sexta y última prenda de la armadura que el soldado de Jesucristo debe vestir, la espada del Espíritu. Explicar qué es una espada y cómo se maneja no es algo muy difícil de hacer. ¿Qué es una espada? Hasta los niños más pequeños lo saben, y cómo se maneja también. Así que no gastaremos mucho tiempo en eso. Lo que sí diremos es que los soldados romanos podían usar dos tipos de espadas, una larga y pesada y otra más corta y manejable en el cuerpo a cuerpo. Es esta segunda de la que Pablo habla. La palabra en griego que Pablo usa aquí para explicar esta pieza de la armadura es la de una espada pequeña. Bien, la espada se utiliza para defenderse, pero también para atacar. Esta es la diferencia que tiene esta parte de la armadura con respecto al resto de las partes. Con ella nos defendemos y con ella atacamos si es preciso. Por lo tanto, la espada, que dice Pablo, es la palabra de Dios, es un arma en nuestras manos. Es el arma con la que nos defendemos para no ser derribados cuando el enemigo nos ataca, y es el arma con la que atacamos cuando es necesario hacerlo. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué dice Pablo de esta palabra que es la palabra del Espíritu? ¿Qué significa que la palabra es del Espíritu? Muy bien, quiero que prestéis atención, ¿vale? Porque a estas horas igual estamos un poco así cansaditos, pero prestar atención porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿eh? Así que esperemos que eso haga hoy en nuestro corazón. Pablo nos dice que la palabra de Dios es la palabra del Espíritu. Y yo lo que veo aquí es que tiene un triple significado, o en un triple sentido. Fijaros, primero porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Primero es porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo es quien estimula el corazón para que crea la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Pablo en Hechos nos habla de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y que estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Y el Señor abrió el corazón de ella. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No dice el Espíritu Santo, dice el Señor, pero es evidente que es el Espíritu del Señor, entre otros motivos porque estamos en Hechos 16 y allí el Señor ya no estaba en la tierra, estaba a la diestra del Padre. Y tercero, porque es el Espíritu Santo quien la usa. O sea, fue inspirada por el Espíritu Santo, la palabra, también es él quien estimula el corazón para que crea la palabra, y tercero, porque el Espíritu Santo es quien la usa. Fijaros, aunque alguien quisiera usar la palabra de Dios y aun teniendo la mejor de sus intenciones, si esta persona no es usada por el Espíritu Santo para que sea Él, el Espíritu Santo, quien convenza al mundo de pecado, justicia y juicio, entonces de nada le valdría porque solo es el Espíritu Santo quien puede convencer. Esa es una de sus misiones en la tierra, convencer al mundo de que tiene y de que vive en pecado porque no creen en Cristo. Convencer al mundo de justicia, que es Cristo, porque fue Él a quien levantó Dios de los muertos, por ser justo. Y convencer al mundo de juicio, el juicio que tendrán si no aceptan que tienen pecado y de que Cristo es su única justicia para superar ese pecado. La espada esgrimida así, con el poder del Espíritu Santo, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En definitiva, Dios es el autor de esta palabra, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único y verdadero intérprete de esta palabra, y solo el Espíritu Santo puede hacer que esta palabra actúe en el alma.